un programa anterior compartimos parte de un interesante diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y Leonardo Martínez Herrero, abogado penalista y denunciante en importantes casos que involucran a actuales funcionarios de gobierno. Hoy compartimos con ustedes la segunda parte de este diálogo, no solo sobre estas causas, sino sobre la necesidad de profundos cambios en la justicia y tal vez reformas en la Constitución Nacional. Bienvenidos y bienvenidas a 40 Minutos. ¿Y vos cómo ves ahora el futuro inmediato en cuanto a la posibilidad de alguna reforma judicial, en cuanto a efectivamente, no digo necesariamente una reforma constitucional hoy por hoy, pero sí una reforma judicial que permita que lo que se viene, que se presume que es un poco el planteo que está haciendo Zaffaroni de revisión de las causas, pero revisión también de la actuación de los magistrados intervinientes, pueda hacerse efectiva, ¿no? No, sin duda que hay que reformar todo. Hay que reformar el Consejo de la Magistratura. No pueden seguir eligiéndose a los jueces de la forma en que lo hacen. Para que la gente entienda, hoy se hace un concurso de antecedentes, un concurso, un examen para el juez y después una entrevista. Y esa entrevista puede cambiar el puntaje de todo lo anterior. Por ahí una persona que tiene los mejores antecedentes, dio el mejor examen, en la entrevista le ponen un punto y pasa a quedar fuera de la terna. Tiene que ser por capacidad. El que tiene los antecedentes y da el mejor examen tendría que ingresar automáticamente en la terna sin una posibilidad política. Y después el presidente tendría que elegir al primero de la terna. Eso es la primera para tener no jueces... alguien fuera de terna tampoco, ¿no? Terna, o que el Consejo de la Magistratura hace que el que quiera al presidente ingrese a la terna, ¿no? Claro. Eso es lo que no podemos hacer más. No se le puede dar el poder que tiene la justicia federal hoy. En manos de 12 personas, en realidad 11 porque uno se fue a la Corte Suprema, otro juez que actuó descaradamente. Yo defendí a un diputado en ese juzgado y el juez tenía la intención, 2 veces procesó a mi cliente y Cámara las 2 veces le revocó los procedimientos. Bueno, ese juez hoy fue a la provincia de Buenos Aires por parte de este gobierno. Entonces, a la justicia federal hay que unificarla con la justicia nacional. Entonces no tenemos 12 jueces que manejan todas las causas. Vamos a tener alrededor de 100 jueces, un montón de tribunales orales, un montón de cámaras de casación y de cámaras de segunda instancia. Entonces hay que licuar ese poder. Y tercero, crear la policía judicial, que no existe, para sacar los servicios de inteligencia, porque no tiene que hacer nada. La ley les prohíbe hacer inteligencia interna. Y acá lo que hacen es precisamente, están armando causas, investigándonos para llevarla a tribunales, porque tienen una connivencia constante con los jueces, ¿no? En una época llamaban los sobres de la felicidad, que repartía la ex-CIDE en los juzgados federales. Todo esto es indispensable hacerlo. Y habría que hacer una reforma de la Constitución para evitar que un gobierno como este, con una escasa diferencia, haga todo lo que hizo. O sea, nos endeudó a 100 años, se llevó puesto el Estado de Derecho. La Constitución tendría que estar para impedir estas cuestiones, ¿no? Y también tendría que modificarse, si se quiere, la integración de la Corte, ¿no? Una de las críticas mayores que se está haciendo hoy, más allá de que nadie puede abarcar todas las cuestiones jurídicas, porque algunas son más complejas y otras, y porque la temática del derecho es muy amplia hoy, que no puede haber 2 jueces civiles y 2 jueces penales decidiendo cuestiones de derecho administrativo, porque lamentablemente de derecho administrativo saben bastante poco, incluso los jueces inferiores. Y hoy derecho penal, o sea, en la Corte no hay ningún juez penalista, para poder revisar toda esta causa o todas estas irregularidades. Sí, yo sostengo que hay que ampliar los miembros de la Corte, hasta inclusive habría que reformar a la Corte. Yo, por ejemplo, mi idea de tesis doctoral fue el Tribunal Constitucional. Habría que hacerlo. Hoy esa función la tiene la Corte. ¿Por qué no una Corte de 10 miembros y separarla en 2 salas, por ejemplo, ¿no? Y que una se dedique a la función constitucional y la otra a la cuestión de las causas. Y terminemos con esto de que cada acción de amparo o una inconstitucionalidad hay que plantearlo en un caso específico. Que vaya al tribunal. Y sobre todo también que los jueces inferiores en cualquier jurisdicción pueden opinar sobre la constitucionalidad de una norma en riesgo de oponerse luego
en otra provincia. Un juez provincial puede declararla y ya automáticamente frena todas estas cuestiones. Claro. En Alemania la puede dictar cualquier juez, pero automáticamente cuando la dicta un juez va al Tribunal Constitucional, que lo revisa, la deja sin efecto, la confirma y ya no se aplica más en Alemania, ¿no? Entonces tenemos que hacer, bueno, la ley de medios que había sancionado fue una forma constante de interferirla con acciones de hasta que la aplicación de la ley. Hasta que la Corte se expide y después vino un presidente con un decreto de necesidad de urgencia y la dejó, sin efecto, la derogó, ¿no? Claro. Entonces estas cuestiones la Constitución debería impedirlo, ¿no? Sí, eso permite dar no solo seguridad jurídica, sino certeza a un montón de decisiones que se toman y no pasar de un extremo al otro como nos tocó con el cambio de gobierno, con el recambio institucional. Uno tenía unas normativas, una forma y de golpe cambió todo, pero yo te vuelvo a decir, en una época en broma, ¿sí? Cuando éramos estudiantes o en los principios, todo lo que pasó ahora lo decíamos en broma, pero en broma. Ahora estos lo han hecho en serio. Está pasando ¿no? la realidad. Yo no lo puedo creer. Vos nos decías recién un poco, digamos, no podía estar enseñando cosas que no se aplicaban en Comodoro Pi, entro en crisis cuando eso me pasa, pero hoy por hoy sí están dando clases a nivel secundario. ¿Estás dándole clases? Sí, en secundario de adultos y de nivel medio, ¿no? Y en nivel medio concretamente, que estamos hablando de jóvenes entre 15 y 20. Sí, entre 13 y 20 años. 13 y 20 años. Vos estás viendo que ellos tienen, digamos, credibilidad en la justicia, credibilidad en la política. ¿Cómo están ellos viviendo este momento hoy? No, o sea, todo lo que pasa no tienen credibilidad, ni en la justicia ni en la política, ¿no? Y bastante algo de razón tienen, ¿no? Están preocupados precisamente por su futuro, por su porvenir y también por su presente, ¿no? Porque le falta un montón de carencias. Hay grupos de alumnos que sí, que están en los centros de estudiantes, que son los más politizados, y después otros que están indiferentes y necesitan mucha contención, ¿no? Que se lo está brindando un poco el colegio, tanto familiar como en forma alimentaria, ¿no? Con los refrigerios que le da el colegio, ¿no? Tendríamos que hacer una reforma para que puedan tener una contención todos estos alumnos, pero para que ellos mismos puedan ver y analizar las cosas, porque hoy en día la mayoría, si uno les quiere hablar de la justicia, la política, no les interesa, están completamente alejados, ¿no? Salvo los que están en los centros de estudiantes, que sí. Que incluso te requieren refuerzo, te requieren, doctor, explíquenos mejor esto, o cuéntenos de la realidad. Sí, eso te requieren, pero que uno hasta a veces ya perdió la posibilidad de poder responderles lógicamente. Claro. Porque me hacen preguntas que yo digo, ¿cómo le respondo a esto? Claro, vos tenés que decir, mira, la Constitución dice, el Código Penal dice, pero en la realidad lo que pasa es otra cosa. Eso es lo que termino haciendo. Bueno, eso hace entrar en crisis de confianza y de credibilidad. Podría ser darle una respuesta falsa que no quiero, explicar que las instituciones, que cambian, ¿no? Le tengo que decir la verdad, mira, dice esto, pero pasa esto. No, hasta llegué a ser el ejemplo, diciendo la Constitución es lo que a mí me tiene que defender. Pero bueno, que no sé, por más que me ponga abajo de la Constitución, hoy no está rigiendo nada de esto, ¿no? O políticamente, cuando me dicen, se pueden dedurar 100 años, agarran la Constitución, que yo se las hago leer, y me dicen, la deuda externa, ¿no tiene que pasar por el Congreso? Le digo, sí, es cierto, ¿y por qué no pasa? ¿Y qué les voy a contar? Porque el presidente no quiere. Claro, y esa explicación tan estúpida no se puede dar. Que no les puedo dar respuestas verdaderas. Tengo que decir que es la verdad, que no se están respetando las instituciones. Un gobierno que dice que vino para respetar las instituciones. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, desinformar. Las nuevas formas de la difusión exigen un replanteo de las reglas de la comunicación. Fake News, estrellas de la época, con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, donde se pregunta, ¿existe hoy una ruptura unilateral del compromiso con informar y difundir con veracidad? Y como siempre, los mejores contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail.
Seguimos compartiendo el diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el abogado penalista Leonardo Martínez Herrero. Ahora, sobre algunas de sus denuncias a funcionarios del gobierno, las presiones, injerencias y operaciones en la justicia, el papel de los servicios de inteligencia y el rol de los medios hegemónicos de comunicación. Y vos decías algo muy cierto, salvo un par de legisladores que siguieron con la tónica de presentarse ante la justicia porque hacían pedidos de informes y nadie les contestaba, pero son contados con los dedos de esta mano, nadie se ha dedicado a hacer denuncias como para decir, bueno, que quede constancia de esta irregularidad y que se siga trabajando. Sí, no, algunos, muy pocos, me he encontrado haciendo las denuncias o inclusive presentándose en algunas denuncias que yo había efectuado, ¿no? Como por ejemplo contra Laura Alonso, por corrupción en la misma oficina anticorrupción, y además contratando con una empresa que no podía contratar con el Estado porque tenía deudas con la AFIP, ¿no? Yo lo que sostengo es que tendría que hacer público todas estas cuestiones. Hay que mostrar, yo digo, ¿por qué no ponen cámaras en Comodoro Pi? O sea, que vean la gente que entra, que sale, dónde va, todo. Y con qué bolsos o con qué cosas entran. Sí, también, yo mismo lo vi, tenía que llevar con un cliente a declarar ante Bonadío, y lo vi a Gil Lavedra ingresando al despacho del juez Ercolini diciendo que venía a hablar por la causa de Cristóbal López. O sea, lo escuché yo en el pasillo, o sea, nadie lo sabe. Pero no estaba el abogado de Cristóbal López en la reunión. Presente en la Se reunió Gil Lavedra como representante de la AFIP con él y ya sabemos qué pasó. Esto fue en el 2016, ¿no? Y ya sabemos que al poco tiempo más metieron preso a Cristóbal López, ¿no? Entonces, ¿por qué un funcionario? ¿Por qué hay una diputada que entre directamente a los despachos de los jueces? A mí no me reciben, yo tengo que ir a la mesa de entrada, anunciarme. O pedir por nota. Y así todo no me reciben, pero yo he visto diputadas que entran y salen, ¿no? del despacho de los jueces. Le tienen miedo, no sé, no lo hacen, pero ni siquiera piden permiso, abren la puerta y se meten, ¿no? Claro, ya como una cuestión hasta obscena, porque pueden haber operadores judiciales, que siempre los hay, puede haber interés de algún legislador que también... Y bueno, de hecho, cuando fue el desafuero de julio, concretamente una sola legisladora fue a averiguar de qué se trataban las causas y no la recibieron. No la recibe. Bueno, pero una de las diputadas que hacía estas denuncias, que también, o sus abogados, porque tiene abogadas ella también que le iban a tribunales, se reunían directamente y uno nunca se entera después cuando pasan las cosas, ¿no? Uno fue muy ingenuo, ¿no? con este gobierno. Uno decía, bueno, van a llegar, van a aplicar una política liberal, un desastre económico, pero nunca pensó que iban a avanzar con el Estado de Derecho. De esta forma, en la destrucción del Estado de Derecho y de las instituciones. Y sobre todo pregonando una transparencia que después nunca aplicaron, ¿no? No, pero eso es un escándalo. El juez Carzoglio le mandaron 2 agentes de inteligencia para que firme la detención de Pablo y de Hugo Moyano. O sea, ¿qué me hablan de respeto? Y encima, como el juez no la firmó, hoy el juez está suspendido y sometido a un de enjuiciamiento. ¿Qué hubiera pasado si en el gobierno anterior hubieran hecho esto? Hecho una cosa así, Sería un escándalo, ¿no? Sí, bueno, en lo personal me tocó vivir que Macri pidiera la detención de debido y que fueran justamente el ministro de Justicia y el fiscal Stornelli los que actuaran y requirieran a Irursun esta doctrina tan nefasta del poder residual, ¿sabes? El presidente tiene prohibido inmiscuirse en las causas judiciales y sin embargo... Así, a boca de jarro, esto no es lo pactado con el caso. En televisión, claro, de Cristóbal López, públicamente, o en el caso Chocobar, o sea, un juez lo procesa, Cámara procesa, va a un juicio oral y el juez y el presidente opinando sobre este tema, ¿no? Y bueno, y con lo de Cristóbal López, y diciendo, no era lo que habíamos convenido, ¿qué? ¿Convino con los jueces? ¿No? Y todo esto invisibilizado por los medios monopólicos, apenas contado en algunos medios alternativos. Que los quieren cerrar, ¿no? Encima los pocos medios que... Claro. Esto es una triple alianza. Medios de comunicación hegemónicos, servicios de inteligencia y el Poder Judicial. De otra forma, y por supuesto que con la inteligencia está el gobierno atrás, ¿no? Claro. Es escandaloso el rol del ministro de Justicia, ¿no? Con los arrepentidos, con lo que hicieron con Fariña. Sí, con las opiniones, ¿no? Que va y vuelve, va y vuelve. Con las opiniones y las presiones. Lograron hacer que el juez Rosansky
se jubile. Sí, claro. O sea, pero ante cualquier fallo, no solamente en el fuero penal, vamos al fuero laboral, cuando la Cámara Laboral homologó el convenio de los bancarios, le pidieron el juicio político a 2 camaristas, ¿no? Del fuero laboral, porque fallaron contra lo que ellos querían tener ahí sin homologar el convenio de los bancarios, ¿no? O sea, cualquier cuestión que se los opusiera en cualquier fuero, hacían lo mismo, pedido de remoción o presiones, porque los jueces han renunciado, si han ido o han pedido traslado. El caso de Fara, que fue uno de los que liberó a Cristóbal López, no solo hacen que casación a un tribunal oral, y a Ballesteros lo presionaron tanto que se jubiló directamente, ¿no? Claro. ¿Y qué expectativa tenés con la causa de D'Alessio, digamos, la causa de Dolores, que hoy, digamos, está teniendo nuevo input? Hay querellantes que están siendo aceptados por la Cámara de Mar del Plata. Eso es lo único que a mí todavía me hace tener un poco de esperanza en la justicia, ¿no? Va a ser la punta del iceberg de la revisión de muchas, sobre todo de esta, ¿no? Sí, sí, va a ser porque todas estas causas armadas tienen en base a D'Alessio en comunicación con Paula Oliveto, o sea, toda la gente que está interviniendo en la mayoría de las denuncias, con Stornelli, con Bonadío. Entonces, esa causa es la única que me hace a mí tener esperanza en la justicia. Tenemos un juez imparcial, ¿sí? Porque no es un juez, digamos, arbitrario, no ordena detención. No, ha dado todas las garantías constitucionales a los imputados, esto es cierto. Pide el desafuero, cita, los escucha, no los detiene, no los lleva detenidos como una forma de presión. Cuando se con casco, los lleva, declaran y se van, filman las declaraciones, hasta inclusive de los arrepentidos que se han solicitado, los ha filmado como marca la ley, ¿no? Como hicieron con Stornelli y Bonadío, que no filmaron nada. Sí, está ¿no? haciendo una modelización que realmente te da como una buena expectativa en relación a lo que puede hacer. Es lo que hace cumplir la defensa en juicio, el Estado de Derecho y las garantías constitucionales. Claro. Por suerte, a todas estas personas le tocó un juez correcto, no un juez arbitrario como Bonadío. Y la Cámara también está trabajando bien porque convalida cuestiones, hasta un fiscal en contra que quiere sacarse la causa encima y mandarla a Comodoro Pi para seguir encubriéndolos. Entonces, esta causa para mí es la causa testigo para seguir confiando en la justicia. Bueno, o sea que tenés como una buena vibra, como una buena expectativa en que esto puede revertirse y podemos recuperar mínimamente el Estado de Derecho en poco tiempo. Sí, sí, es que se tiene que revertir, si no, no hay futuro. Si no hay una gravedad. A mí en la facultad, uno de los primeros profesores me dijo, si todo anda bien y la justicia anda mal, todo va a andar mal. Si todo anda mal y la justicia bien, a la larga todo va a andar bien, ¿no? Acá evidentemente han hecho todo para que anden las cosas mal y la justicia mal para cubrir sus intereses. Y bueno, hemos participado juntos en un espacio político en común durante un tiempo, por lo menos en Las PASO, y ese espacio, digamos, no el espacio político, bueno, no está en este momento, pero digamos que parte de esa gente está como hoy militando esto de que no salgan del país, que los funcionarios salientes rindan cuentas documentadas, un poco lo que tiene que ver con lo que en la época de la colonia era el juicio de residencia. Quédate en tu domicilio hasta tanto podamos hacer la auditoría de tu gestión, demos por aprobadas las cuentas y después andate donde quieras. Un poco el planteo es hacer una presentación judicial para que se le impida la salida del país a todos los funcionarios políticos de este gobierno, ¿no? Exactamente, se están juntando firmas para pedirle a los jueces, a los fiscales, bueno, Stornelli es uno de los fiscales que llevan estas causas, para que le impidan la salida del país, no para que los detengan, no para que los presionen, sino que hasta que se les terminen las investigaciones se queden en el país, porque ya hay indicios serios de que están yéndose preparando cada uno, las valijas, ¿no? uno a vivir claro, en Madrid, otro a Estados Unidos, ¿no? Entonces, hasta que se terminen las investigaciones, que queden en el país o que se tomen recaudos, ¿no? Al menos. Pero no, que se vayan y después sea difícil ubicarlos. Una extradición. ¿Vos estás informado de esa situación igual que yo o estás actuando en relación a ese tema? No, estoy colaborando, o sea, yo firmé, se las he hecho firmar a las personas que conozco, bueno, y hay que recopilarlas y después hay que llevarlas. Igual podríamos también en el marco de este programa poner dónde pueden concurrir para poder firmar eso, quienes estén interesados en que los funcionarios salientes rindan cuentas, ¿no? Sí, Bernardo Irigoyen 214, noveno A, es la oficina donde están
juntándose las firmas. Las firmas, ¿no? Y lo dejamos como... Y este espacio fue algo muy, muy interesante, o sea, fuimos adelante, fuimos una interna, bueno, no, se gana y se pierde. Se gana y se pierde, lo que uno importante... O si no tenés tantos fiscales, te roban las boletas. Uno lo que no puede hacer nunca es cambiar las convicciones, ¿no? Y bueno, y siempre quedó claro y siempre defendimos la libertad de los presos políticos, eso es innegociable, porque este gobierno ha hecho lo que quiso. No le dice presos políticos, le dice exceso de prisiones preventivas, ¿no? Claro. A la corrupción la llama conflicto de intereses, o sea, el lenguaje sí, cambia todo, que tiene da para todo. Ahora al default le dicen reperfilamiento, o sea, han cambiado... Sí, el léxico, concretamente. De todos para que la gente... No aceptan el lenguaje inclusivo y no aceptan... No aceptan los hechos como son, claro, ¿no? Claro. Pero eso no hay duda que ha llenado las cárceles de presos políticos como Julio, Amado, Milagro Sala. Milagro Sala la tuvieron al segundo día. Sí, al segundo día ya va a llevar 4 años. Y primeramente dicen la detenemos y después vemos qué hacemos, ¿no? Sí, que le podemos atribuir. Yo sé que vos estás también muy activo, muy presente en el Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos, también con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y por la Asamblea Permanente, que son los que están facilitando en la visita a los presos políticos. Todavía hay muchas más organizaciones que deberían estar sumándose a este reclamo, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Es una de las cosas que a mí me preocupa. Yo no hay día que no piense en los presos políticos, porque terminamos algo, bueno, yo me voy a mi casa y estoy pensando que ellos están en una habitación cerrados, en un 2x2, engomados, como se dice normalmente, y eso a mí, la verdad, me amarga mucho, ¿no? Entonces, cada vez que puedo, voy, cuando no estoy en tribunales o dando clases, los estoy yendo a visitar. Cuando te dejan entrar y no te dejan recorrer 200 kilómetros, exacto, ¿no? Tu último tuit fue no solamente 200 kilómetros, sino que casi 2 horas de espera, ¿no? Claro, para negar directamente el acceso, ¿no? Sí, el manejo sobre el Servicio Penitenciario Federal también es... Exacto, y que cada cárcel adopta su temperamento distinto, ¿no? Claro. Cuando eso tendría que estar unificado. Claro, eso para mí lo que hace es que precisamente están seleccionando para tomar algo en especial contra los presos políticos. Porque si yo en vez de haber ido a ver a Julio, fui a ver a cualquier otra persona, seguramente lo veo, ¿no? Claro, sí. Bueno, la verdad es que, Leonardo, te agradezco muchísimo porque siempre es bueno escuchar en primera persona que te cuenten el por qué presentás las denuncias que presentás, cuál es la expectativa que tenés, y están todas abiertas, ninguna de las causas que iniciaste se cerraron hasta hoy. Solamente la de Gabriela Michetti, que la sobreseyeron en menos de un año, cuando había todos los indicios, o sea, si hubiera sido un funcionario del gobierno anterior, está procesado. Sí, no, está encarcelado seguramente por ese dinero que no tenía ninguna explicación. Salvo esa, sí, están todas en trámite. Todas en trámite. Y esperemos que se haga justicia verdaderamente en todo y que tengamos en el futuro jueces que actúen en el momento, ¿no? Yo pedí en varias de estas causas la doctrina Irursum, ¿no? Que no es una doctrina, es un desastre. Sí, es un desastre, lo digo, pero bueno, ya que estaba tan uniforme. Y me la rechazaron en todas, ¿no? Claro, te la rechazaron. Solamente se aplica a exfuncionarios, no a funcionarios actuales. Bueno, Leonardo, la verdad que fue un placer enorme tenerte en nuestro programa hoy y bueno, aclararnos estas cosas que capaz que tienen un tinte demasiado técnico, demasiado específico, pero que son a veces dudas que se tienen y que es importante en el marco de la responsabilidad social en informar y comunicar, que la gente también esté al tanto y se informe. Así que te agradezco muchísimo que hayas venido. No, gracias a vos por permitirme hablar y explicar un poco para todos. Bueno, gracias. Y así llegamos al final de este programa de diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el abogado penalista Leonardo Martínez Herrero. Esperemos que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo 40 minutos y como siempre, gracias por habernos acompañado. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías con